El Metro de Barcelona sigue en pleno proceso de modernización y expansión, con varios frentes abiertos, siendo el más importante la conclusión de la línea 9, aunque con más tramos a construir en diversos puntos de la red. Y dos novedades muy relevantes para esa expansión se han conocido en los últimos días: licitaciones que afectarán a dos estaciones de la línea 9 y la adjudicación del proyecto constructivo de la prolongación de la línea 4 entre la Pau y la Sagrera. Comenzamos con ese avance para las futuras estaciones de Manuel Girona y Campus Nord, claves para completar los trabajos del tramo central de las líneas 9 y 10, donde el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña ha licitado trabajos de obra civil y de estructura interior en ambas estaciones por un importe de 51 millones de euros, obras que incluyen la excavación de los pozos de las estaciones en el caso de Manuel Girona totalmente y en el de Campus Nord de una parte, las galerías de conexión con el túnel y la ejecución de la estructura interna de la estación, siendo ambas estaciones de gran profundidad, como ya ocurre en otras de la misma línea, lo cual acentúa su complejidad. Dos pasos más para avanzar en la finalización de la obra civil más relevante de la ciudad condal y de Cataluña, que se une a los recientes avances en puntos como Mandri y que cuando el tramo central se acabe por completo permitirá alcanzar una demanda de 113 millones de usuarios anuales, casi 5 veces los actuales. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La estación de Manuel Girona se construirá en la calle Doctor Ferran, a la altura de la calle Manuel Girona, y los trabajos empezarán a finales de la próxima primavera, mientras que la estación de Campus Nord estará situada en el cruce entre las calles de John Maynard Keynes e Ignacio de Solá Morales y Rubió, estación que ya tuvo algunos trabajos anteriormente y donde se prevé que el próximo mes de enero se reanuden las obras. Trabajos que se unen a los ya en marcha en las estaciones de Mandri, Sarriá, Plaza de Maragall y Sant Geli, así como en el ámbito del macropozo de la Sagrera. En paralelo están en marcha los trabajos para la colocación de la losa intermedia del túnel, la que separará los dos sentidos de la circulación de los trenes entre Plaza de Maragall y Lesseps, siendo Mandri uno de los puntos clave ahora mismo, como ya contamos en anteriores vídeos del canal, donde se están realizando las tareas de mantenimiento y puesta a punto necesarias antes de encarar el tramo pendiente hasta Lesseps, con las que concluirían las obras de excavación. La otra novedad llegaba con la adjudicación de la redacción del proyecto constructivo de parte de la prolongación de la línea 4 desde la estación de la Pau hasta el intercambiador de la Sagrera, por un importe de 2 millones de euros y un plazo de 15 meses, proyecto que definirá técnicamente las actuaciones pendientes de ejecutar necesarias para la puesta en servicio de esta prolongación y donde se contempla la ejecución de un nuevo túnel excavado a cielo abierto entre pantallas de 320 metros de longitud, la nueva estación de Santander y las diversas actuaciones en los dos tramos de túnel ya existentes, una prolongación de la línea 4 que tendrá unos 3 kilómetros y facilitará notablemente la conectividad de las líneas 1, 5 y 9 del metro, así como cercanías y alta velocidad. Prolongación que partirá de la estación de la Pau con otras 3 estaciones, 2 de las cuales serán intercambiadores: Santander, Sagrera Ave y La Sagrera. Avances importantes para que la red de metro y en general del transporte público barcelonés ganen en robustez y comodidad y de las que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.